día de hoy vamos a hablar nuevamente una parte importante de la álgebra, que es la factorización. Y dentro de la factorización es el polinomio que es de la forma x al cuadrado más ax más b. Ese polinomio generalmente se puede descomponer en dos factores que son como los mostrados aquí, en donde sería de la forma x más a o x menos b. Aquí no necesariamente esta a es la que está acá, es simplemente como para colocar la observación de que es de la forma polinomios que se multiplican. Entonces eso es lo que se llama factorizar, llevar un polinomio de 3 factores a 2 factores individuales. En este caso este polinomio es un polinomio de tres monomios de segundo grado. Para factorizar este trinomio hay una regla que son de fácil recuerdo. Las reglas son las siguientes, ¿no? Lo primero que se hace es que el polinomio se descompone en dos factores cuyo primer término es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Estamos hablando que el primer término del trinomio es x, entonces se van a hacer dos factores, abriendo paréntesis, y el primer elemento de cada uno de esos factores es la variable x. El segundo paso es que al primer factor se le escribe el signo del segundo término. ¿Ok? Si este factor está acá, pasa para colocárselo en el primer factor. El signo que está acá, si es más, pasa más. Si es menos, pasa menos. Y en el segundo factor, que es este, se coloca la multiplicación de los signos del segundo y tercer factor. O sea, el signo que va acá sería la multiplicación de este signo por este signo. Fíjense, por ejemplo, que si el signo es más y es más, aquí iría un símbolo más. Ahora vienen dos casos. Pueden quedar los casos de que los dos signos queden iguales, y el otro caso que puede quedar es que los dos signos queden diferentes. Si los signos quedan iguales, nosotros tenemos que buscar dos números cuya suma sea el segundo término, cuya suma sea este término, y el producto sea el tercer término. Eso en el caso que los signos sean iguales. Si los signos son diferentes, como es este caso que está acá, en el que hicimos en el ejemplo, es solamente ilustrativo, si los signos son diferentes, los dos números que vamos a buscar, o sea que cuando uno reste los números de A y el producto, al igual que en el caso A, el producto sea B. Bien, esas son las reglas. Es un poquito, se ve un poquito engorroso cuando lo leemos acá, pero vamos a hacer ejercicios que les tengo preparados para que ustedes puedan verlos con mayor facilidad. Vamos a ayudarnos con unas tablitas que les voy a enseñar a hacer para conseguir los múltiplos de los números. X al cuadrado menos 20x menos 300. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es agarrar esos números, el 20 y el 300, y convertirlos en sus múltiplos exactos hasta llegar al número primo. Fíjense cómo se hace. Vamos a hacerlo con el 20, que lo tenemos acá. Yo lo hice apoyándome en Excel. Ustedes lo pueden hacer con lápiz porque es relativamente sencillo. Yo lo hice en Excel para que se viera más bonito aquí cuando yo se los pasara. Entonces, ¿cómo se construye la tabla? Colocamos arriba el primer número, aquí el número que lo va a dividir. Empezamos a 20 es divisible por 2. Cuando le dividimos entre 2 da 10. 10 es divisible por 2. Cuando le dividimos entre 2 da 5. 5 ya es un número primo. Cuando ya llegamos al número primo, dividimos entre el número primo y da 1. Recuérdense que un número primo es un número que solamente es divisible por sí mismo y por 1. ¿Okay? Entonces quiere decir que los números enteros
que dan 20, al descomponernos son 5, 2 y 2. Si nosotros multiplicamos 5 por 2, 10 y por 2 da 20, aquí tenemos descompuesto el número 20. Así hacemos con el número 300. ¿Ok? 300 entre 2 da 150. 150 entre 2 da 75. Ya 75 no es divisible entre 2. Es divisible entre 3. 75 entre 3 da 25. Ya 25 no es divisible entre 3, es divisible entre 5. 25 entre 5 da 5 y llegamos al número primo 5 y ya está. Llegamos. Ya le hicimos la de 300. Empezamos a utilizar las reglas de factorización. Recuérdense. Entonces, lo primero que hacemos es copiar este signo menos, lo copiamos en el primer elemento. Y aquí vamos a colocar la multiplicación de los dos signos. Menos por menos da más. Voy a acomodar esto un momentico. Ok. Ahora, como los signos dan diferentes, tenemos que conseguir dos números cuya diferencia entre los dos números sea 20 y que multiplicados den 300. La diferencia entre los dos números, ¿no? La diferencia sea 20 y multiplicado den 300. Entonces vamos a utilizar la tablita aquí del 300. Ya sabemos que 2 por 2 por 3 por 5 y por 5 eso da 300. Entonces vamos a hacer por inspección. Empezamos a practicar. Por ejemplo, 150 por 2 no es. Porque 150 por 2, la diferencia entre 150 y 2 es más de 20. Entonces no sirve. Después viene la otra. Vamos a probar con 75 y 2 tampoco. O vamos a probar con 25 y 4 tampoco. Son dos números cuya diferencia sea 20. Entonces fíjese que ya está tomando forma. Y si yo tomo, por ejemplo, el 5 por el 2, que da 10. 5 por 2 da 10. Me quedarían el 2, el 3 y el 5. 5 por 3, 15 por 2 da 30. Entonces tenemos el número 30 y el número 10. El número 10 y el número 30 son números que tienen una diferencia de 20 y que multiplicado da 300. Agarramos el número mayor, lo colocamos en el primer elemento y el número menor lo colocamos en el segundo elemento. El número es x menos 30 por x más 10. Ya tenemos el resultado. Que dice que es x al cuadrado más x menos 380. Entonces la regla dice, colócame acá el signo del primer elemento, que es más 1, entonces colocamos el signo más. Y en el segundo vamos a colocar la multiplicación de los dos signos. Más por menos da menos. Aquí es igual, aquí tenemos un ejercicio en el que los dos signos dieron diferentes. Si los dos signos dieron diferentes, entonces tenemos que buscar dos números cuya diferencia sea 1 y que multiplicado de 380. Okay, vamos a utilizar esta tabla. Recuerda que la construimos 380 entre 290, 190 entre 2 da 95, 95 entre 5 da 19, 19 ya es un número primo y listo. Entonces 380 es igual a la multiplicación de 2 por 2 por 5 por 19. Y entonces está fácil porque ya cuando hacemos la tabla, la inspección se nos hace facilito porque tenemos que el número 5 por 2 da 10, por 2 da 20. 20 y 19 serían los números. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 20 y 19 es 1 y multiplicados da 380. La diferencia entonces tenemos que colocar que el 20 va aquí en el primer elemento y el 19 va en el segundo elemento. Y aquí cerramos el ejercicio y nos dio perfecto. ¿Lo ven? Esos son los dos resultados, para lo cual utilizan estas tablas. Estas tablas se construyen también en otros
tipos de problemas, como por ejemplo Ruffini, cuando utilizamos las técnicas de Ruffini para factorizar o para trabajar con polinomios. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un muy feliz día.